Buenas tardes de vuelta. Bienvenidos a este segundo video sobre lo que es el estudio de la personalidad. Primero que nada, antes de continuar con la explicación de la teoría psicosexual de la personalidad según el psicoanálisis, tendríamos que especificar algunos aspectos muy importantes. El primero es que la personalidad siempre va a ser un concepto dinámico que se relaciona justamente entre tres aspectos muy importantes. El primero es el niño. El segundo, las personas que conviven cerca de ese niño, entiéndase como esto, los padres directamente, y pues en un segundo momento los familiares cercanos. Y los objetos, en este caso los objetos a los que se refiere esta información no son específicamente objetos físicos. Los objetos pueden ser cualquier otra persona que esté fuera del contexto familiar. Y en ese sentido, pues creo que sobra enfatizar pues el papel tan importante que tienen los padres de familia en el caso de desarrollo de la personalidad. Para entender un poco cómo surge la teoría psicosexual, tendríamos que echar un ojo un poco a los intereses que tenía la que perseguía la psicología en la época freudiana. Para empezar, pues básicamente se tenía la intención de crear una ciencia psicológica o hacer de la psicología una ciencia. Y por lo tanto, pues de alguna manera Freud, de la mano con este pensamiento, quería pues establecer el psicoanálisis como la ciencia rectora de la psicología. En ese sentido, cuando él habla de etapas psicosexuales, él dice que estas etapas son progresivas, básicamente se pasa de la una a la otra y no hay así como una vuelta atrás, salvo en los casos de la regresión. Pero también en este caso se opone radicalmente a la concepción piagetana, que habla que el estadio pues es completamente lineal. También es necesario aclarar un punto muy importante dentro de todo esto, el papel que tiene la fijación como detonante de la personalidad. La fijación la podemos entender de una manera muy sencilla como esa conducta o esa situación donde nuestra libido se invierte en un aspecto del desarrollo psicosexual, y sobre todo por dos razones principales. El primero, una frustración, es decir, el niño es sobreestimulado o de repente también es sobregratificado y en exceso, y esto provoca que el niño prácticamente se atore en esa etapa psicosexual donde a lo mejor básicamente no tenía que pedir mucho para poder o hacer mucho de forma voluntaria por sí mismo para poder recibir una gratificación. En ese sentido también tenemos que ver que esta parte de la gratificación se puede hacer por dos vías. Uno, la gratificación excesiva, pero la otra también la frustración. Es decir, tan malo es en ese sentido darle a un niño gratificarlo excesivamente, como al contrario estarlo frustrando de manera sistemática siempre. Pero es importante hablar de esta parte de la fijación. Y otro punto importante dentro de todo esto va a ser la idea que tenía Freud, que esta sí es una idea original de Freud, que es la regresión. En este caso la regresión tiene mucho que ver con este concepto que acabamos de mencionar, que es la fijación. De una manera muy sencilla, se puede entender la regresión como un mecanismo de defensa, incluso donde el sujeto involuciona de manera psíquica, por así llamarla, a una etapa del desarrollo psicosexual donde no existían tantas prohibiciones, donde de alguna manera el sujeto era hasta cierto punto feliz, o por lo menos no tenía muchas mayores exigencias. En ese sentido podemos entender que hay tres tipos de regresión. La regresión temporal, que en este caso por definición es retornar o regresar a los puntos de satisfacción pulsional que caracterizan los estadios anteriores. Esto, en pocas palabras, ¿qué significa? Algo muy sencillo. Bajo situaciones de tensión, por ejemplo, el sujeto se regresa momentáneamente a conductas infantiloides. Un ejemplo que suelo poner mucho en esta parte es, a lo mejor un alumno que está cursando exámenes, que está estresado, que está de alguna manera agobiado pues por el peso del examen, puede ser que le dé mucha hambre y puede ser que resuelva esa incomodidad psíquica
a lo mejor comiendo o demás, o de alguna manera se le va el apetito por la presión del examen. Este es básicamente una regresión temporal. El sujeto regresiona o regresa, se va hacia el pasado simbólicamente hablando, a un estadio donde pues la satisfacción pulsional era muy importante. Ese sería el primer tipo, es el más común. El segundo tipo es la regresión formal, que en este caso lo de formal no tiene que ver con una, digamos, una cualidad, sino más bien en cuanto a la forma. Es decir, el sujeto pasa de un nivel de funcionamiento regido por el proceso secundario, es decir, un aspecto racional, un aspecto consciente, un aspecto lógico y coherente, a funcionar con un proceso primario de pensamiento, donde en este caso el adulto, básicamente se comporta como un niño, insisto en el término infantiloide, se comporta como un niño y reacciona de forma, digamos, pueril ante las demandas del ambiente. Es decir, volvemos con el ejemplo del examen, a lo mejor este sujeto, este alumno, esta alumna presenta ese examen, de alguna manera no le va tan bien, y a lo mejor en lugar de manejarlo de una manera pues más madura, obviamente por el nivel de desarrollo que tiene, el nivel y la edad que tiene, de alguna forma lo que hace es hacer berrinche, frustrarse, golpear, a lo mejor hacer un drama, en pocas palabras, por una calificación que a lo mejor fue injusta, a lo mejor no, eso no está discusión. El punto es aquí que en lugar de manejarlo de forma racional, lo maneja de una forma primitiva o primaria, es decir, como si fuera un niño, ¿sí? El tercer nivel de regresión es el más dramático, y en este caso, este nivel de regresión, que es la regresión tópica, el nivel tópico, aquí se habla que solamente se presenta en un nivel teórico y a un nivel clínico cuando el sujeto justamente pierde una función del yo que es muy importante, que es el contacto con la realidad. En ese sentido, en esta regresión tópica, el sujeto pasa de estar regido por exigencias del yo, del medio ambiente, o incluso de sus introyectos morales, que sería la parte del super yo, pasa a ser regido directamente por sus instintos. Para poder entender un poco esto de la regresión tópica, pudiera ejemplificarlo con algo muy, lamentablemente, pues muy triste, que es el caso de los asesinos seriales. De alguna manera, estos sujetos, estas personas, cuando sienten el estrés, la ansia de matar, justamente están regresionando en un nivel tópico, es decir, ya no les importa ni el contexto ambiental, ni tampoco el cúmulo de experiencias morales, ni la conciencia moral, ni nada por el estilo. Ellos simplemente quieren purgar o darle rienda suelta a sus instintos más bajos. De alguna manera, pues esta es la regresión tópica. Y obviamente, pues en esto de cuestión de los asesinos seriales, pues justamente es el nivel más complicado y es el más peligroso también. Hablaría pues que también en un plano no delincuencial, porque ahorita usaba los asesinos seriales, en un plano a lo mejor de pacientes psicóticos, ellos también suelen funcionar en un nivel de regresión tópica, es decir, para ellos ya no les interesa mucho la cuestión medioambiental, ni mucho menos la autorregulación dada por el super yo. Simplemente quieren comer, van a comer lo que ellos puedan, lo que ellos encuentren, no les importa mucho si está cocido, si ya está echado a perder, si son sobras que encuentran en la calle. De repente de igual manera a lo mejor nos ha tocado ver de alguna vez a lo mejor a personas indigentes que pues hacen sus necesidades fisiológicas en la calle, básicamente pues a plena vista. También de alguna manera, siguiendo ejemplificando con pacientes perdón, con personas indigentes, ellas también funcionan a un nivel tópico cuando finalmente ya no tienen esa conciencia moral y básicamente pues ya no les interesa mucho ni el qué dirán, ni tienen vergüenza, puede ser que caminen medio semidesnudos, de repente viven abajo de una banca o arriba de la banca en un jardín, en un parque, y pues de alguna manera esto es una regresión tópica y pues aquí se dice que en este caso
esta regresión tópica generalmente ya no hay vuelta atrás, es decir, es de carácter irreversible, porque básicamente lo que hace es que el sujeto pierda contacto con la realidad, que insisto es una función del yo muy importante para mantener al sujeto cuerdo. Dicho esto, pues pasaremos a hablar un poco acerca de lo que es, retomando lo que son las etapas psicosexuales, pues desde el punto de vista genético. Ahora, aquí entendemos genético no como de los genes, sino como de generación, o sea, de generación, no de generación, de generación, es decir, de génesis. En este caso, todas las instancias psíquicas, o sea, superyo, el ello y el yo, básicamente van a evolucionar de acuerdo de la mano con el nivel de desarrollo madurativo del niño. Si recordamos un poco, se hablaba que el psicoanálisis es una corriente psicológica de carácter biológico, es decir, su piedra angular es finalmente la satisfacción pulsional. Los instintos son muy importantes para el psicoanálisis. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de este asunto del desarrollo madurativo psicosocial, va de la mano con lo orgánico. De hecho, es una piedra angular porque finalmente las etapas psicosexuales tienen que ver con los grandes hitos del desarrollo de un niño. Desarrollo, por ejemplo, obviamente evolutivo, desarrollo madurativo. Y en este caso, para entender un poco esta parte del punto de vista genético de las etapas psicosexuales, pues tenemos una triada, o sea, una relación tripartita que básicamente se clasifica, se divide en tres aspectos. El primero, toda etapa psicosexual tiene una zona erógena. Aquí, retomando un poco lo que se vio en el anterior video, cuando hablamos de zonas erógenas no nos referimos obviamente a lo que es el sexo, sino nos referimos en términos muy generales a cualquier parte del cuerpo que al ser estimulada genere placer. Lógicamente también entran los órganos sexuales, pero en una primera infancia esto no es completamente en sentido literal. Ese es el primer elemento de la triada para el punto de vista genético, la zona erógena. El segundo es una relación objetal o relación de objeto. Bueno, en este caso, para poder ejemplificar un poco esa parte de la relación objetal, hace unos meses, un año más o menos, me tocó ver en redes sociales una imagen, una publicación de Facebook, un meme, que decía algo así como lo siguiente, ¿no? Era Supermamá. Poner la imagen dividida en sentido vertical, en la parte de arriba es cómo me creo yo, la mamá diciendo esto, cómo me veo yo. Y de repente estaba como Supermamá, con la capa, el antifaz y toda la cosa. Y abajo decía cómo me ve en realidad mi hijo. Y en este caso se ponía básicamente un seno con patitas, con piecitos y con manitas. Eso es justamente una relación de objeto. El niño va a considerar como primer objeto de placer justamente el seno materno. Ahora, este proceso puede reemplazarse, por lo menos parcialmente, con lo que es el ¿cómo se llama esto? El biberón o lo que es la mordedera, el chupón. Y bueno, ese sería el segundo elemento. El tercer elemento en la triada para poder entender el punto de vista genético de las etapas psicosexuales es que entre zona erógena y relación de objeto siempre va a haber un conflicto. Es decir, nuestra personalidad se desarrolla fundamentalmente como una respuesta a los conflictos que nos impone nuestra propia biología. ¿Qué significa esto? Hablando un poco de lo que es la etapa oral, que es la primera de las etapas psicosexuales, el conflicto es obviamente en dejar ese objeto bueno, ese seno bueno, y pasar básicamente por una alimentación autónoma, no heterónoma en el sentido de que dependa de la mamá. El segundo conflicto pudiera ser a lo mejor justamente un instinto, un reflejo completamente biológico por definición, como es el control de esfínteres, pasa a ser ejercido de forma consciente y voluntaria, lógicamente a petición del adulto, que sería el control de esfínteres en la etapa anal, ¿sí? Esto sería un poco lo que es el punto de vista genético. Posteriormente a lo mejor tengamos que volver al término, o a lo mejor queda un poco más claro una vez que avancemos en lo que son las etapas psicosexuales. Bueno, a continuación tenemos esta pequeña imagen
pues vemos justamente la secuencia que va de izquierda a derecha, ¿sí? La etapa oral primero, la etapa anal después, la etapa fálica, la etapa periodo de latencia y finalmente la etapa genital. Y bueno, básicamente el dibujo es una metáfora de los acontecimientos que pasan en estas etapas. La primera, como comentábamos en un principio, pues va a ser la etapa oral. En este caso, la etapa oral inicia al momento del nacimiento y más o menos en promedio termina a los 2 años. En este caso, esa zona erógena o zona de placer va a ser básicamente en la boca y el niño va a encontrar placer justamente al succionar, morder o deglutir. En este caso, básicamente como relación de objeto, el niño tiene o muestra una total dependencia hacia la madre. Insisto, esto hace que el niño, la mamá o el seno materno se convierta en el objeto primario depositario de la libido. Esa ya la etapa oral. En la etapa oral, pues también se presenta dos tipos de conducta, es decir, decíamos hace un momento que la personalidad se forma justamente del resultado de un conflicto. En este caso, la etapa oral tiene dos conflictos principales. La primera es la cuestión de la conducta, la llamada conducta oral incorporativa. En este caso, sujetos que están fijados en la etapa oral incorporativa pueden ser, de repente, son personas que a lo mejor, insisto, un conflicto intrapsicológico lo van a, digamos, lo van a sublimar en, por ejemplo, comer, beber, besar, fumar, y esto sería en cierta forma la explicación freudiana, o la explicación desde el punto de vista psicoanalítico, para las conductas adictivas, tabaco, alcohol y cualquier tipo de droga. Es decir, básicamente el placer se encuentra en incorporar hacia el cuerpo sustancias ajenas a él. Y básicamente porque el sujeto se queda fijado en una etapa oral, porque a lo mejor cuando fue niño este sujeto, de repente no fue frustrado en tiempo y forma, perdón, básicamente se le daba todo lo que él pedía y todo lo que él quería. Y esto va a provocar como consecuencia un rasgo que se llama oralidad pasiva. Es decir, en este caso, el sujeto pareciera que solamente conoce el mundo a través de la boca y lo que cuenta es todo lo que entra hacia adentro. Bien, la segunda conducta que se desprende de la etapa oral, pues se va a llamar sádico-agresiva. En este caso yo considero que pues es muy común que encontremos personalidades o personas, incluso a lo mejor nosotros mismos, que de repente pues a lo mejor somos muy mal hablados, usamos el lenguaje de una forma incluso hostil. Bueno, en este caso en la conducta sádica agresiva, la oral sádico agresiva, pues tenemos por ejemplo el conflicto es la dentición, bueno, más bien la zona erógena es la dentición, es decir, cuando el bebé empieza a salir sus primeros dientes, justamente el niño va a estar, obviamente por la incomodidad física que eso le conlleva, pues va a estar, ¿cómo decirlo?, estresado, va a estar a lo mejor muy sensible, va a estar de mal humor, muy irritable en pocas palabras. Y esto puede llevar a que el niño desarrolle rasgos de personalidad que tienen que ver, por ejemplo, con el pesimismo, con la hostilidad y a veces la agresividad excesiva. Y esto ya en la etapa adulta, cuando no se maneja eficientemente durante este periodo de vida, puede ser que el niño termine, bueno, el niño ya adulto, termine mostrando conducta sarcástica, es decir, aquellas personas que pues disfrutan de usar el lenguaje para humillar, para manipular, para ofender a otras personas. Y bueno, obviamente pues esto también puede dar lugar a una personalidad que sea muy manipuladora en cuanto a el control con los demás, en cuanto a la relación con los demás. Son personas que a lo mejor imponen su punto de vista cuando lo exteriorizan y pues de alguna manera si no hay quien les siga o quien le haga, como así decirlo, jalón, pues van a experimentar una frustración enorme. Esta conducta oral agresiva o el periodo sensible para esta conducta, pues afortunadamente va a terminar justamente cuando se acaba el destete. La siguiente etapa psicosexual que analizamos a continuación, pues es la etapa anal. Ya hemos hablado un poquito acerca de ello hace un momento.
En este caso, pues la zona erógena va a ser el esfínter vesical y el esfínter anal. En este caso, pues se trata que el niño va a se le va a imponer a voluntad un control sobre sus esfínteres, es decir, a lo mejor un bebé de los 0 a los 2 años, a lo mejor pues no va a tener así como un control en cuanto a dónde deponer o dónde hacer sus necesidades fisiológicas. Simplemente las hace y no sin ningún tipo de control. Lógicamente pues los padres de familia pues van a cambiarlo y hasta ahí no pasa nada más. Pero en la etapa anal justamente esta situación es, como por así decirlo, la primera, como dice aquí en la parte de abajo, la primera interferencia de la gratificación de un instinto por un agente externo, en este caso son los padres, y no por los padres per se, sino porque generalmente cuando el niño tiene que entrar a la guardería, pues se le solicita que ya tenga el control de esfínteres pues ya armado, ya no se le pide, ya no es como antes que a lo mejor sí se les enseñaba en el kinder, ahora es o en la guardería, ahora es desde que entra tiene que ir con ese control de esfínteres. ¿Sí? Posteriormente, en esta etapa anal, pues igual podemos hablar que tiene dos como resultados de la fijación en esta etapa. La primera va a ser una personalidad anal agresiva, que es aquella persona que de alguna manera, pues básicamente es también muy ofensiva, de alguna manera también no se queda callado, todo lo dice, pero sin mediar como cierto grado de prudencia. De alguna manera todos somos pues a veces asertivos, a veces no tanto, pero en este caso estas personas que son fijadas en la etapa anal, con personalidad anal agresiva, pues estos van a decir lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan, casi sin ningún tipo de miramiento y sin considerar de ninguna manera al otro. La personalidad anal agresiva, esto no quiere decir que sea en sí mismo malo, sino que simplemente a lo mejor puede ser que caigan mal por su franqueza, por ser tan directos. A lo mejor otras personas por cultura no serían tan claros o tan francos en cuanto a cómo expresar sus necesidades o sus puntos de vista. Y las personas anales agresivas sí lo son, sí son muy directas. Y la otra es que es muy interesante, es la personalidad anal de tipo retentivo. Estas personas básicamente lo que hacen es juntar, coleccionar, guardar, desde colecciones que tengan algún tipo de valor, monedas, timbres postales, bueno, cuando existían los timbres postales, hasta cualquier tipo de tiliche o trebejo sin importancia, bolsitas, papelitos, cajitas, cosas que no sirven de alguna manera, a lo mejor pues estas personas van a tener esa tendencia a retener, no dejar ir, y es como una lucha que tienen justamente, se sienten seguros con ese tipo de situaciones, de cosas que ellos guardan, para finalmente no sufrir un estrés emocional. También aquí podríamos encuadrar a lo mejor la conducta coleccionista, o sea, en un punto de vista clínico normal o sano, pues un coleccionista básicamente es una persona anal retentiva, es decir, le gusta coleccionar desde discos, a lo mejor videos, a lo mejor películas, etcétera, ¿sí? O libros incluso. Bien, continuando con la etapa fálica, que es la siguiente etapa psicosexual, tenemos pues este periodo que da inicio por el descubrimiento del sí mismo, del autoconcepto, a partir de la exploración que hacen los y las niñas de sus propios genitales. Puede ser que en esta etapa fálica, aunque resulta un tanto, pues obviamente, ¿cómo decirlo? Incómodo para muchos padres decirlo, el niño puede experimentar placer o fantasía de tipo sexual a través de la masturbación y puede llegar a practicarla. En este caso tenemos que especificar que esta masturbación temprana en etapa fálica no tiene que ver con la masturbación ya de adulto o que vendría en la etapa genital. Es simplemente una forma de autodescubrirse, de reconocer su yo corporal
básicamente es como pues, el equivalente a, ok, yo tengo cabeza porque puedo tocar mi cabeza, tengo piernas porque puedo tocarlas. De alguna manera hay bebés que a lo mejor se estácían o justamente pasan mucho tiempo tocándose sus piecitos, incluso llegan a morderse el dedito. Y esa es parte de esa autoexploración. Y obviamente en este caso, cuando se habla de la etapa fálica, a eso se refiere esta masturbación. El detalle con la etapa fálica, que es la etapa del desarrollo psicosexual, donde los conflictos que se presentan en ella son los más complicados de resolver, siendo, en el caso del niño, el llamado complejo de Edipo. Bueno, en el complejo de Edipo, para hacer un poco de historia y ver por qué se le puso ese nombre tan particular, según la mitología griega, Edipo Rey fue un rey, creo que fue un rey tebano, rey de Tebas, que bueno, por hacer el destino, pues es separado de su madre en la infancia. Años más tarde regresa al reino, conoce a la reina de ese reino y se enamora de ella perdidamente. De alguna manera también fue tanto su amor hacia ella que pues urde un plan para matar al rey en turno, que era el cónyuge, el consorte de la reina. Todo esto sin saber que esa reina y ese rey eran sus padres. Tan así fue el complot que ideó Edipo para justamente deshacerse del rey rival de amores. Lo manda, encuentra la manera de hacer que vaya al frente de guerra y que lo maten primero a él. Lo logra. Finalmente él se casa con la reina, pues tienen sus relaciones, y finalmente cuando él se da cuenta de lo que hizo, es tanta su angustia, tanta su rabia, su dolor que sintió, que acaba sacándose los ojos y aventándose al desfiladero. Esa es la triste historia de Edipo Rey. En este caso, en la etapa fálica, el complejo de Edipo va a empezar entre los 4 y 5 años de edad. Solamente en este punto quisiera hacer una aclaración. Cuando hablamos de edades en las etapas psicosexuales y en general en cualquier etapa, son solamente estándares. No quiere decir que si a los 4 años forzosamente tenga que tener ya ese complejo de Edipo. Puede ser que incluso inicie un año antes o medio año antes, o que incluso tiene los 5 años y medio y no lo presenta. Bueno, si es así, pues de alguna manera es que bueno, qué suerte se tiene, pero sin embargo no quiere decir que si ya pasó esta edad, ya sea algo irreversible. En este caso el complejo de Edipo pues básicamente va a ser ese deseo inconsciente del niño que el niño siente por su mamá, que se va a acompañar por el deseo de reemplazar o destruir a su papá. Obviamente todo eso es completamente inconsciente. Un aspecto que siempre me preguntan los alumnos en la carrera de psicología cuando se aborda este tema es que bueno, si es algo, ¿qué pasaría si fuera consciente? Bueno, si fuera consciente se llama incesto, pero en este caso es completamente inconsciente. Y justamente la importancia del complejo de Edipo es que de alguna manera el niño va a tener que lidiar con su papá, y de alguna forma tiene que ser más importante el cariño que le tiene a él para poder adquirir de él justamente los rasgos de conducta socialmente aceptados en cuanto al trato con las mujeres. Esto un poco pues a lo mejor viendo lo que está ahorita de moda, pues que son las manifestaciones del día de ayer, pues de alguna manera en este caso eso viene un poquito más adelante, la explicación del complejo de Edipo a la inversa o de Electra en la mujer. Pero en el caso del Edipo del niño hay una situación muy pues hasta cierto punto muy angustiante para la mayoría de los niños en esta etapa. Es justamente la llamada ansiedad de castración. En la ansiedad de castración, ¿qué es lo que ocurre? El niño, bueno, para empezar, sobre todo si tiene hermanitas, de alguna manera, y a lo mejor las conoce, o sea, a lo mejor le ha tocado ver que la cambien o cuando la bañan, él se da cuenta de dos cosas muy importantes. Número uno, él sí tiene pene y ella no. Lo primero que piensa el niño, con su pensamiento infantil, con su pensamiento pueril, es justamente que a la niña, a su hermana, se lo cortaron por alguna razón. Típicamente lo asocian con alguna conducta, una conducta tabú o alguna prohibición. Y el niño experimenta justamente esa ansiedad porque puede pensar que a lo mejor en algún momento dado, papá malo o mamá mala va a tomar venganza de él cortándole
o castrándolo. Por eso se llama así, ansiedad de castración. Habría que subrayar en este momento que este concepto de ansiedad de castración no es una constante en el desarrollo psicosexual de los niños. Sin embargo, sí suele presentarse. Ahora, el siguiente punto sería el complejo de Edipo a la inversa en la niña, que se llama complejo de Electra. En el caso del complejo de Electra, pues básicamente es la misma situación. Electra es básicamente la antítesis de Edipo, es casi la misma historia, y finalmente pues este complejo de Electra se va a dar justamente entre los 4 y 5 años de edad. Insisto, es un deseo inconsciente que siente la niña por su padre, que se acompaña con el deseo o la rivalidad hacia la mamá. Lo que se dijo acerca del complejo de Edipo vale exactamente para el complejo de Electra, nada más que en este caso la niña experimenta no una ansiedad de castración, sino algo que el Freud llamó envidia de pene. Cabría señalar un poco, para a lo mejor disculpar las pues incoherencias o los errores académicos en los que incurrió Freud, que el complejo, que la envidia de pene y el complejo de castración, la ansiedad de castración, pues no son una constante en todas las culturas como se pensaría originalmente. Es más, muchas culturas occidentales incluso, como la sociedad vienesa donde surge el psicoanálisis, no tienen esa situación. Mucho menos otras culturas primitivas o completamente ajenas al contexto oriental. En este caso, pues la envidia del pene es básicamente esa, es ok, la niña que tiene a su hermano, igual se ve a sí misma y nota que le falta algo, y eso que le falta algo, justamente, según Freud, y insisto, según él, es esa envidia de pene, tristeza por un miembro perdido que a lo mejor la mamá se lo quitó, o que de alguna manera le fue robado. Esto va a dar pie a uno de los temas más controversiales, justamente, en lo que es las etapas psicosexuales, que es la personalidad fálica. Acá tenemos igual dos tipos de manifestaciones. En el caso de la personalidad fálica femenina, ella va a exagerar su feminidad y se va a valer de sus talentos, la belleza y los demás encantos para abrumar a los pobrecitos hombres y conquistarlos. De alguna manera sería una explicación psicoanalítica para lo que se llama la conducta ninfomaníaca. Son personas o son mujeres que básicamente, en pocas palabras, lo que andan buscando son el falo perdido, y básicamente pues lo siguen buscando. Andan buscando el falo perdido, que era el falo de su papá, de su padre. En el caso de la personalidad fálica masculina, de alguna manera la conducta representativa de esto sería el donjuanismo. En el caso de lo femenino es la ninfomanía. En el caso del masculino es el Don Juan. Me viene a la memoria pues un personaje de los años 60, allá de hace muchas lunas, mucho tiempo, que era Mauricio Garcés. Mauricio Garcés siempre protagonizó películas de alguna manera hasta cierto punto erotizadas. No era cine porno, pero era un cine un tanto más erótico, comedia sobre todo, donde él básicamente siempre hizo el papel de galán. De repente él solía decir mucho, o en sus líneas recurrentes era las traigo muertas. De alguna forma, esta es justamente la personalidad fálica masculina. Exagera su virilidad, presume incluso su funcionamiento genital, etcétera, y justamente es como una forma de tratar de abrumar a las mujeres y conquistarlas, ¿no? Esto igual también desarrolla narcisismo, y pues básicamente en el caso de muchos hombres miden su masculinidad, ya sea por el tamaño y por el número de conquistas sexuales. Y en esencia, pues como repito, esta es la parte de lo que es el donjuanismo, que así se llama. Si el niño pasa por estas etapas psicosexuales, la siguiente etapa de alguna manera es un poco más calmada, no es tan dramático el asunto, y se llama etapa de latencia. En este caso, en la etapa de latencia, que coincide justamente con el ingreso del niño en la primaria, pues ese impulso sexual queda sublimado, es decir, queda, puesto en segundo término, por lo menos de forma temporal, durante al menos 6 o 7 años. Es decir, la etapa de latencia va a durar de los 6 a los 12 o 13 años en promedio, y en este caso esa energía pues le va a ocupar el niño en a lo mejor otras actividades, como por ejemplo hacer amigos, actividades deportivas,
amistades del mismo sexo. Hace los años 70 surge un cómic que a lo mejor algunos de ustedes pudieran recordar, La Pequeña Lulú. La Pequeña Lulú tenía un amigo que era Tobías. Pasó al imaginario colectivo, a lo que es la memoria colectiva, esta parte del club de Toby, que era básicamente el club de niños donde tenían un marcado rechazo hacia que entraran niñas. Y Lulú tenía también su propio club. Nada más que el más recordado por lo recalcitrante y pues de hasta cierto punto homofóbico, era justamente el club de Toby. Era solamente niños. No le hacían guacalafuchi a las niñas. Y en este caso esto se recrudece mucho en lo que es la etapa de latencia. ¿Sí? Si el niño sobrevive, bueno, ya en este caso nuestro niño, ya no tan niño, ya más bien entrando pues en lo que es la pubescencia, la pubertad y después a la adolescencia, pues sería el paso a la última etapa de desarrollo psicosexual, que es la etapa genital. Esta, como dice la información, va a iniciar en la pubertad y pues se caracteriza fundamentalmente por ese despertar otra vez del impulso sexual. Hay que recordar que una característica fundamental de la pubertad lo es la parte de el desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. El aumento de los senos, el aumento del pene, lo que es el vello púbico, el vello en el caso de las mujeres, el vello púbico, en el caso de los hombres también. En el caso de los hombres, pues el vello, el vello de la barba, el pecho. Típicamente una niña en la etapa de la pubertad que por lo mejor por la cuestión de las hormonas pudiera desarrollar algún vello facial, pues tiende más bien a desmayarse. En cambio el niño que a lo mejor igual por el despertar de sus hormonas pues siente o empieza a desarrollar vello facial, pues recibe con alegría, aun cuando sean los típicos 3 famosos pelos. Bien, en el caso de la etapa genital justamente es esto, el despertar a la sexualidad ya madura. Ahora, aquí habría que aclarar un tema también muy controversial. El desarrollo psicosexual de Freud termina con esta etapa, hasta ahí se llega. O sea, para Freud el adulto es una persona de 13 años para adelante, que ya está en la etapa genital. Lógicamente es un error garrafal pensar que es así en realidad. El desarrollo apenas comienza o es un poco más marcado en esta etapa de la adolescencia, pero sí es importante hablar que en este caso una niña adolescente, una mujer adolescente, pues todavía no está como a nivel ni biológico, ni psicológico, ni económico, ni social, ni mucho menos laboral, como apta para a lo mejor la procreación. Freud decía que sí, que desde el punto de vista genital sí, desde el punto de vista psicosexual sí, pero a lo mejor en la parte, que ya pueda tener familia, que ya pueda procrear hijos, no le garantiza en ningún momento que esos hijos van a nacer bien, y mucho menos que va a haber una crianza favorable, ¿sí? En este caso, las personas que estamos fijadas en la etapa genital, una de dos: nos satisface el sexo, el amor, las relaciones interpersonales, erótico-afectivas, o el trabajo, o ambos, ¿sí? Bien, de momento en este sentido sería básicamente lo que es lo general sobre el desarrollo psicosexual. Como siempre espero que sus preguntas, sus dudas, inquietudes, observaciones o comentarios los publiquen a través del Classroom. Pues manden un mensajito o a través de WhatsApp para yo responder sus dudas en cuanto me sea posible. Agradezco su atención y nos vemos la próxima.